Buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa y preciosa tarde. ¿Cómo están? Aquí listos, ya preparados para poder impartir esta enseñanza preciosa y maravillosa, que es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros para poder cada día poderlo conocer al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos para poder conectarnos con papá, darle ese primer lugar a nuestro Padre. ¿Sí? Voy a hacer la oración. Señor, Dios Todopoderoso, estamos aquí, mi Dios amado, delante de ti, Señor, buscando de ti, mi Dios, buscando qué tienes tú hoy día, Señor, para instruirnos, Dios. En esta tarde, mi Dios amado, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este momento, Padre, que tú permites, Señor. Gracias por ese compromiso que has puesto dentro de mí, Señor, para impartir tu palabra, Dios. Yo te pido en esta hora, bendito Rey de la Gloria, que seas tú tomando ese lugar que te... Que seas tú, bendito Dios, en esta tarde, hablando, Señor, que sean tus pensamientos, bendito Dios. Toma todo mi ser, bendito Rey de la Gloria, para poder, Señor, hablar, bendito Dios, lo que tú anhelas, Señor, en esta tarde, Señor, puedan seguirte conocer, bendito Rey de la Gloria. Te agradezco por cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, dispuesta a recibir tu palabra. Gracias te doy, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a impartir esta tarde la enseñanza número 11. La enseñanza número 11. Vamos a ver en qué consiste esta enseñanza número 11. Tiene que ver con el tema de las ordenanzas. Las ordenanzas, ¿verdad? ¿Qué son las ordenanzas? Las ordenanzas vienen a ser las reglas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado establecida para todos sus hijos, para todos los creyentes en Él. Amén. Y una ordenanza es una orden que nos está dando nuestro Dios. Por lo tanto, una orden se tiene que cumplir. Sí o sí, como creyentes en Cristo, la tenemos que cumplir. La ordenanza no es opcional, ¿sí? No es que yo si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no. Porque una ordenanza, repito, es una orden. Y una orden se cumple como creyentes en Cristo. Amén. Vamos a ver cuáles son esas ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó, ¿verdad? Y que está en las Escrituras, que está en su palabra, las ordenanzas que Él dejó para nosotros los creyentes. Vamos a ir a la palabra, a Mateo, capítulo 28, verso 19 al 20. Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20. Y dice así: leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, la primera ordenanza que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para nosotros los creyentes es el bautismo, ¿sí? Yo sé que hoy día el Señor va a hablar a sus corazones para que en esta tarde puedan aprender y puedan disipar ciertas, a veces, cosas que hemos tenido equivocadas, ¿verdad? Entonces, la primera ordenanza para nosotros los creyentes en Cristo es el bautismo, ¿verdad? Entonces, le repito, el bautismo no es opcional. El bautismo, el creyente en Cristo sí o sí se tiene que bautizar. Eso quiere decir, pero a mí ya me bautizaron, ¿no? Cuando yo he sido bebita, a mí me han bautizado, cuando he sido una niña, ¿verdad? Esas preguntas me han hecho a mí, ¿sí? Entonces, eso, recuerde que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Somos una nueva persona, ¿verdad? Las viejas formas de vivir, las viejas formas de creer, queda atrás.
Nosotros empezamos una nueva vida en Cristo. Entonces, el bautizo es parte de eso, ¿sí? A usted o a mí nos bautizaron equivocadamente. Hoy día usted va a saber realmente qué es el bautizo. Nuestro Señor Jesucristo, y Él lo dio como el mejor ejemplo. Él se bautizó cuando tenía 33 años, ¿verdad? Y lo bautizó Juan, ¿verdad? Juan, su primo Juan, lo bautizó en el río, ¿verdad? Entonces, ese es el real bautismo, cuando usted tiene conciencia, cuando usted es consciente, cuando usted, por su propia decisión y voluntad, usted se bautiza. No cuando es un bebé que no tiene noción ni de lo que están haciendo con ese bebé o ese niño. Amén. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba ordenando, ¿verdad?, a sus discípulos de que fueran, ¿verdad?, llevando su palabra, llevando el evangelio, y que los bautizaran, dice, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si leemos versículos anteriores, ¿verdad?, en ese tiempo de Jesús acá en la tierra, cuando los discípulos iban llevando las buenas nuevas a otras ciudades, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que la gente escuchaba, ¿verdad?, así como en este momento usted está escuchando, y el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo está en todo creyente que tiene a Cristo en su vida. Y es el Espíritu Santo el que lleva el convencimiento a las personas. Entonces acá la Biblia dice que cuando los discípulos salían llevando el Evangelio de Dios, multitudes de gente se convertían, ¿verdad? Después que escuchaban la palabra del Señor, ellos decidían bautizarse. Y los bautizaban en el río, en los ríos los bautizaban. Amén. Entonces esa es una orden que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, ¿verdad? Eso quiere decir que una vez que yo recibo a Cristo en mi vida, ¿verdad?, nazco a una nueva persona, empiezo a vivir una nueva vida con Él, ¿verdad? Entonces yo como creyente en Él me tengo que bautizar. El bautizo anterior que me hicieron, ese bautizo no vale. Eso quiero que usted sepa en esta tarde. No vale. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el bautismo, el bautizarnos en Cristo, ¿verdad?, es el testimonio público. Usted está confirmando su fe. Usted está confirmando públicamente, ¿verdad?, lo que usted cree, la decisión que usted está tomando. Por eso es importante el bautismo. Nosotros como discípulos, discípulo es toda persona que cree en Cristo y vive de acuerdo a la palabra, vive de acuerdo a las escrituras. Ese es un discípulo, ¿verdad? Por eso toda persona que viene ya a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo quien va a darte el convencimiento en tu vida, te va a dar el convencimiento y tú decides, tú dices, ahora yo me bautizo, porque esta es una orden. Quiere decir que yo lo tengo que hacer. Yo no puedo pasarme 20 años como cristiana de Cristo sin haberme bautizado, ¿sí? Entonces es algo, ¿quién le va a dar el convencimiento? No es ninguna persona humana, es el mismo Espíritu Santo cuando usted recibe la palabra como la está recibiendo en este momento. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2, 41. Y dice así. Dice así la palabra del Señor. Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Aquí en este verso que yo acabo de leer, versos anteriores, habla, ¿verdad?, sobre el primer discurso que dio Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice en las Escrituras, que iba por diferentes ciudades en ese tiempo, llevando la palabra, llevando el evangelio, ¿verdad? Y dice las Escrituras que cuando él daba el mensaje,
automáticamente todos se convertían, todos se bautizaban. ¿Por qué? Porque era la manifestación del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que va a traer el convencimiento a uno, porque Él es el que nos va a hablar, nos va a guiar, ¿verdad? Para poder nosotros tomar esa decisión. Y aquí en este verso dice que todos los que escucharon el mensaje de Pablo, de las Escrituras, dice que todos fueron bautizados, dice, y que se añadieron como 3,000 personas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, le repito, que cuando usted viene al Evangelio, usted viene a los caminos del Señor, ¿verdad? Usted va a tomar esa decisión genuina, esa decisión verdadera, que es el mismo Espíritu Santo que lo va a poner en su mente y en su corazón para que usted pueda bautizarse, vuelva a nacer a la nueva vida con Cristo. Eso significa el bautismo, volver a nacer, ¿sí? El bautismo no es un sacramento como nos han enseñado. Yo quiero que usted sepa en esta tarde, el bautismo no es un sacramento. ¿Sabe por qué? Porque el sacramento viene a ser un acto religioso en el cual la persona recibe santificación, ¿sí? Acá en el bautismo no nos santifica. Yo quiero que usted sepa, el bautismo no santifica a la persona, no es una santificación. El bautismo es una orden que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que cumplir como creyentes en Cristo, porque le repito, es la demostración de usted pública de lo que usted cree, ¿verdad? ¿Y dónde se va a bautizar? En la congregación, en la iglesia a la cual uno participa. ¿Cómo es el bautismo? El bautismo no es tampoco el bautismo que nos han enseñado. El bautismo es como lo hizo Jesús, ¿verdad? Y todos, creo yo, hemos podido ver a través de las películas cuando dan en la televisión o en el cine, han dado en alguna vez de la Semana Santa, ¿verdad? El bautismo es sumergión de agua. Usted se sumerge dentro del agua, ¿sí? Y Jesús así fue bautizado. Se sumergió en el agua y se levantó del agua. Ese es el bautismo, no el bautismo que nos han enseñado, que te echan un poquito de agüita aquí y ya está, ya estás bautizada. No. El bautismo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo es, se sumerge en el agua y sale del agua. Y se hace en un río, el bautismo, o en una piscina, ¿sí? En cualquier de esos dos lugares usted se puede bautizar. Y es donde la gran mayoría de iglesias cristianas a nivel del mundo hacen los bautizos, en un río o en una piscina. Amén. Entonces, que le quede clarito, el bautismo no es un sacramento, ¿sí? Porque no nos santifica, no nos santifica. Recuerde que el que nos da la santificación en nuestras vidas es Cristo, porque usted ya cree en Él, porque usted ya lo recibió, automáticamente Él nos santifica. No lo merecemos, pero Él nos da de regalo. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, el bautismo a mí no me santifica, el bautismo a mí no me hace salva, no me hace ser una mejor persona. Simplemente es la confirmación de mi fe. Yo tengo que cumplir porque esa es la orden que ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No un sacramento. Eso que le quede muy claro en esta tarde. ¿Qué más? Vamos a Romanos 6. Versos del 3 al 5. Romanos 6. De los versos 3 al 5. Y dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, ¿verdad? Entonces, el bautismo nos identifica,
nos identifica con Él. Es la identificación del creyente en Cristo. Nos identifica con Él en su muerte, en la sepultura y en la resurrección, ¿verdad? Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, ¿verdad? Eso quiere decir que Él ya no está muerto, Él está vivo, Él es real, Él está sentado arriba a la diestra del Padre. Amén. Entonces, nosotros en ese bautismo, nosotros estamos identificándonos con Él en su muerte, en la sepultura y en su resurrección, ¿verdad? Eso quiere decir que empezamos a ser nuevas personas. Recuerde que una de las primeras enseñanzas fue eso, que cuando uno recibe a Cristo, Él nos hace nuevas personas, ¿verdad? Vimos varios regalos que Él da, nos hace nuevas personas, ¿verdad? Nos hace templo del Espíritu Santo y así varias cosas, nos justifica delante de Dios Padre. Entonces, ese es la razón del bautismo, es la identificación con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le repito, el bautismo es sumergión en el agua. Usted se sumerge en el agua y de ahí se levanta del agua totalmente, es todo, desde la cabeza a su cuerpo, todo. Se echa dentro del agua y la levantan, sale del agua. Entonces eso representa la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué dice que hemos sido sepultados? Dice, juntamente con Él, ¿verdad? Quiere decir que cuando usted en el bautizo se sumerge en el agua, quiere decir, estamos enterrando nuestra vieja vida, estamos enterrando esa vieja mujer que yo he sido. Estamos dejando todo ahí. Y cuando nos levantamos del agua, simboliza que estamos saliendo a la nueva vida con Cristo, ¿verdad? Por eso dice, sepultados juntamente con Él. Mire cómo hace la comparación Dios con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que usted y yo hemos muerto ya al pecado y cada día en nuestra vida ya tiene que estar menos desechado totalmente ese pecado. No podemos seguir viviendo nuestra vieja vida de antes, ya no. Y aquí usted lo está confirmando mucho más con esta ordenanza del bautismo. Eso tiene un significado muy grande en nuestras vidas como creyentes. Amén. Al sumergirnos nosotros en el agua, le repito, al sumergirse la persona en el agua, ¿verdad? Representa la muerte a la vieja vida, a la vieja mujer, al viejo hombre que fuimos antes, ¿verdad? Porque recuerde que sin Cristo hemos llevado una vida incorrecta, una vida de pecados, una vida de delitos que no han sido agradables delante de Dios. Entonces, con el bautismo, eso es lo que representa. Estás muriendo a la vieja vida, ¿verdad? La estás enterrando ahí y vas a salir a una nueva vida en Cristo. Amén. Simboliza también la transformación que va a venir a nuestras vidas. Al sumergirme, yo estoy dejando todo ahí, todo lo viejo. Estoy muriendo a lo viejo para salir a una nueva vida con Cristo. Quiere decir que viene la transformación a mi vida. Y para que esa transformación sea verdadera o sea que avance yo, depende de cada uno de nosotros como cristianos creyentes en Cristo, ¿sí? Porque no podemos nosotros, la palabra es muy clara, ustedes la están recibiendo en esta tarde, ustedes están aprendiendo, yo sé que el Señor les está hablando. Entonces, cuando el Señor habla en nuestras vidas, recuerde que si yo ya tengo a Cristo, ya empiezo a ser transformada. Entonces yo me tengo que guiar por lo que dice su palabra. Yo no puedo decir, no, yo todavía no, unos 5 o 10 años más por ahí recién voy a hacer caso en la palabra. No. Y así hay muchos creyentes en Cristo. Personas que dentro de las iglesias. Yo me refiero a esas personas, porque la que no tiene a Cristo, que está afuera,
de esas personas yo no hablo. Yo estoy hablando de los creyentes, que aún conociendo la palabra, aún que se les enseña esto, no lo viven. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser hacedores de su palabra, no oidores, no ir a calentar bancos al templo. Esa gente no quiere el Señor. El Señor quiere que cada día nuestra vida sea transformada. Que cada día, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos muchas cosas. Pero para que venga esa transformación, yo me tengo que alinear a Él. Me tengo que alinear a su palabra. Tengo que desechar muchas cosas en mi vida para yo poder, vengan esos cambios, esa transformación. De lo contrario, no van a haber cambios, no van a haber transformación. ¿Y eso de quién depende? ¿De Dios? No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Depende de usted y depende de mí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cada día estar esa transformación en nuestras vidas. Ya no podemos seguir viviendo lo que antes sin Cristo hemos sido. Y para eso Él nos tiene que ayudar. Él es el único que nos ayuda. Por eso es importante la oración, es importante la intimidad que usted tenga con Él, porque es ahí donde Él transforma, es ahí donde Él hace los cambios que necesita hacer en nuestras vidas. Nosotros le tenemos que pedir a Él, ayúdame, Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a poder vivir tu palabra, ayúdame a desechar, ya no quiero ser de esta manera. Y eso solamente depende de nosotros, no depende de nadie más, no depende de la persona que la está guiando a usted, no depende de ella, ni depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánta transformación yo quiero cada día en mi vida? Porque quiero yo agradar al Señor, porque yo quiero vivir de acuerdo a su palabra, porque yo quiero llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sí lo podemos hacer, pero depende, como le digo, de nosotros. Cuánto interés nosotros pongamos a las cosas del Señor. El Señor no nos ha llamado o no nos enseña su palabra para, ya la escuché y ahí quedó y yo sigo viviendo mi vida a mi manera o sigo viviendo de acuerdo a como mi entorno. No. Usted ya no se puede dejar influenciar por su entorno. Más bien usted tiene que influenciar a su entorno. Para eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice que seamos la luz del mundo. Y esa es una enseñanza que ya hemos visto, ¿verdad? Nos ha llamado a ser embajadores. Entonces, es porque nosotros tenemos que, donde estemos, influenciar para que ellos conozcan, para que nuestro Dios los pueda cambiar, los pueda transformar, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero sí está en nuestro deber influenciar, sí está en nuestro deber darlo a conocer a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces en el verso 5, ¿verdad? De donde estamos leyendo de Romanos 6, del 3 al 5, el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Eso es cuando salimos del agua. Después que nos sumergen en el agua, nos levantan totalmente del agua. Eso significa, estás saliendo a la nueva vida que vas a empezar a vivir con Cristo, dirigida por Cristo, ya no por lo que tú piensas, ya no por lo que tú crees, ya no por lo que te dicen tu entorno que te rodea, ya no. Nosotros empezamos ya a vivir esa vida con Cristo, de acuerdo a su palabra, ¿verdad? De acuerdo, esta es nuestra guía. Ya no puede ser, no es que yo creo así, no es que yo pienso así, no. Eso tiene que desecharse de nosotros. Nosotros ya nacemos a esa nueva vida y somos dirigidas por Él. Recuerde que Él es nuestro dueño, ¿verdad? Y como dueño, Él nos tiene que dirigir. Como dueño, Él nos tiene que gobernar. Y nosotros tenemos que alinearnos a Él, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a los cristianos creyentes. El bautismo. Y le repito, no es una opción. El bautismo, usted de todas maneras lo tiene que realizar, porque es la confirmación de su fe. Usted está confirmando que realmente usted cree en Cristo y lo está haciendo públicamente. Además, con el bautismo, usted está
en la sumergión del agua, usted está enterrándose ahí, está muriendo a la vieja mujer u hombre y sale a la resurrección de una nueva vida. Amén. Y la otra ordenanza que ha dejado nuestro Señor Jesucristo es la Santa Cena. Vamos a ver qué es la Santa Cena. La Santa Cena, dice las Escrituras, ¿verdad?, que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creo yo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque en los colegios nos han enseñado siempre eso, vemos en la televisión y bueno, la Santa Cena la instituyó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo hizo cuando Él ya sabía que iba a ir a morir a la cruz del Calvario, que ya llegaba ese momento, ¿verdad? Donde Él iba a ir a ser azotado, iba a ser molido, ¿verdad? Iba a ser crucificado por la humanidad. Imagínense, él siendo una persona santa, pura, siendo el mismo Dios, se hizo pecado. Se hizo pecado por la humanidad. Se hizo pecado por todos nosotros. Él llevó a la cruz todas nuestras maldades. Dejó que lo azotaran por nosotros. Entonces, la Santa Cena es algo muy hermoso, es algo donde nosotros como creyentes tenemos que meditar, lo tenemos que tener presente. ¿Qué es lo que Él ha hecho en la cruz por mi vida? Por mi maldad, por mis pecados, por mis desobediencias. Él lo pagó en la cruz. Él lo ha pagado por todos en la cruz. Entonces es algo, como les digo, muy sagrado, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto que Él hizo para poder rescatar a la humanidad. La Santa Cena no es un juego, la Santa Cena no es como diferentes congregaciones lo toman, que todas las semanas lo ven como que ese es normal, ¿no? No es así, no es así. Ahora usted lo va a aprender, no es de esa manera, porque le repito, no es un juego. Entonces, tampoco es un sacramento, ¿sí? Que le quede claro, como el bautismo, no es un sacramento, porque un sacramento, vuelvo a repetir, un sacramento quiere decir que es algo que nos va a santificar a la persona. Y esto, ni el bautismo ni la Santa Cena nos santifica. Solamente Cristo santifica nuestras vidas, nada más. El bautismo a mí no me salva ni me hace santa. Tampoco la Santa Cena, ¿sí? Solamente Cristo nos da esa nueva vida. Simplemente que son órdenes que Él ha dejado, que como creyentes en Él, como sus discípulos de Él, tenemos nosotros que cumplir. Amén. Vamos a ir a la palabra, ¿sí? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 26. 1 Corintios 11, del verso 23 al verso 26. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos quiere decir, ¿verdad?, nos enseña es que nosotros tenemos que recordar. Es un recordatorio. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad?
Y todos sabemos lo doloroso, ¿verdad? Lo penoso que Él tuvo que pasar en esa cruz del Calvario por nosotros, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, ¿verdad? Él molió ahí, se dejó moler, ¿verdad? Entonces, ese es un recordatorio que Él nos ha dejado, como diciendo, no te olvides de lo que yo he hecho por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir. No te olvides de lo que yo he hecho por ti. Por eso les digo que no es cualquier cosa. No es como de repente este sistema, este mundo lo ve y lo toma. No es así. Es algo que te llama a ¿cómo se llama? A mí me conmueve eso, por ejemplo. A mí me conmueve de ver que lo están azotando y eso, el Señor me quebranta y yo lloro. Porque le digo, Señor, yo pude estar ahí. Yo de repente debí ir yo a mi cruz a pagar por mí, pero tú lo has hecho por mí. Entonces es algo íntimo, es algo donde nosotros tenemos que reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para ganarnos todo lo que Él nos da, la salvación, la vida eterna, la justificación. Entonces es algo, como les digo, impactante en nuestras vidas como creyentes, como discípulos de Cristo, ¿verdad? Por eso Él cuando dice, tomad, ¿a dónde estoy? Allá, el verso 24, ¿verdad? Él dice, ¿no? Y habiendo dado gracias, lo partió, dice, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él está simbolizando su cuerpo en el pan. Lo simboliza de esa manera. No es que cuando yo tomo la Santa Cena y recibo el pan, no es que estoy recibiendo su cuerpo, no. Porque muchas personas lo interpretan de esa manera y no es así. Es un símbolo. Recuerden que Él hablaba con simbologías, Él hablaba en parábolas. Entonces, Él es un símbolo que Él utilizó, ¿no? Por eso dice tomad, ¿verdad? Está representando el pan, está simbolizando su cuerpo, así como el vino. No es que ese vino que yo voy a beber es la sangre de Él, no, lo simbolizó Él de esa manera, ¿verdad? Y nos dijo, no te olvides de lo que yo he hecho por ti en la cruz del Calvario. Entonces es algo serio, por eso les digo, no es un juego. Es algo muy serio lo que Él ha hecho. Y cuando nosotros como creyentes, como discípulos de Él, no vivimos esa vida que Él quiere que vivamos de acuerdo a Él, dicen las Escrituras que Él llora, Él se desangra nuevamente, las heridas de Él se desangran. ¿Se imagina eso usted? A mí me impactó eso. Entonces, no es un juego, le repito, es una cosa que nosotros tenemos que tomarlo como algo muy serio, algo muy delicado que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Qué anunciamos nosotros cuando tomamos la Santa Cena? ¿Qué se anuncia? Se anuncia su muerte, se anuncia su muerte de Él, ¿verdad? La muerte del Señor anunciamos, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a anunciar eso? Eso está en el verso 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. No. Si usted no sabía, nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, la segunda venida de Cristo, porque la primera vez que Él ya vino, ya lo sabemos, ¿verdad? Vino y dio a conocer el Evangelio, fue muerto, crucificado y resucitó. Ahora Él va a venir por segunda vez. Por eso dice que lo anunciemos, o sea, dice, recuérdame todo lo que yo he hecho por ti hasta que yo vuelva nuevamente. Él va a venir por segunda vez. Nosotros, todos los creyentes en Cristo a nivel del mundo, sabemos eso y estamos esperando su segunda venida. Y Él va a venir, dice la Biblia, viene a llevar a su iglesia. Y su iglesia es usted, si cree en Cristo, y soy yo. Iglesias, todos los creyentes en Él. Él viene a llevar a su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que recordar, en la Santa Cena se recuerda, es algo muy íntimo que tiene usted con Él. Por eso le digo que no es un juego.
Ah, bueno, yo la voy a tomar porque como todos veo aquí en la iglesia que salen a tomar, yo también lo voy a ir a tomar. Pero ahorita usted va a ver ahorita, en la continuación, que cualquiera tampoco lo puede tomar. Cualquiera tampoco lo puede tomar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto no es un juego. Recuerde que estamos recordando que su muerte de él, todo lo que él padeció, todo lo que él le molieron su cuerpo ahí, lo escupieron, lo cacheteaban, imagínense, lo avergonzaron por nuestros pecados. Entonces, le repito, eso lo tenemos que hacer nosotros hasta que Él venga. Tenemos que recordar eso hasta que Él venga a llevar a su iglesia, hasta su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije anteriormente que el pan simboliza su cuerpo, simboliza, no es que es su cuerpo. Y el vino simboliza su sangre, ¿verdad? Su sangre. Entonces, es diferente simbolizar que representar, ¿sí? Porque simbolizar es que usted está expresando una idea a través de un objeto, como lo hizo él. Y representar es diferente, no es lo mismo. Por eso hay personas que a mí me han dicho, no, pero representa. No, no es lo mismo. Por eso yo les estoy haciendo la diferencia. Simbolizar quiere decir que yo expreso una idea a través de un símbolo, ¿sí? Que puede ser un lapicero, una pelota, no sé. Y si ustedes no han leído, pero yo les invito a que lean la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestro Dios nos habla a través de simbologías. Él usa mucho la simbología, ¿sí? Y representar es otra cosa. Representar es, ¿cómo les digo? Que usted o yo hagamos las veces de lo que Él ha hecho. Y sabemos que ni usted ni yo hemos sido ni podemos ser crucificados. Entonces se da cuenta que es completamente diferente una cosa de la otra. Entonces simplemente el pan y el vino es el símbolo nada más que él usó para decir que ese era su cuerpo y el vino era la sangre derramada, ¿verdad? Sigamos, vamos a 1 Corintios 11. Ahí donde estamos, el verso 27 al 31. Y dice así. Dice, inclusive aquí tiene un título, miren, su Biblia también de usted debe estar. Dice, tomando la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, escuche bien, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. 31. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, la palabra acá es claramente cuando dice que de manera que cualquiera que comiere o el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ahí indignamente? Indignamente es cuando la persona aún está llena de vicios, está llena de pecado, está llena de maldad. Eso es una persona indigna, que no estás apta para recibir, para recordar ese momento que tú recibas, porque como yo le digo, es algo muy íntimo, la Santa Cena. Por eso aquí el Señor lo dice y lo aclara en el verso 27, ¿verdad? Dice que el que lo come de esa manera o bebe indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, le repito, cualquier persona no lo puede tomar. ¿Eso qué significa? Que si yo como discípula de Él, ¿verdad? De Cristo, yo aún no estoy a cuentas con Él. Todavía en mi corazón no he perdonado
tengo falta de perdón. En mi corazón aún todavía por amarguras. Yo no puedo tomar la Santa Cena. Más hermanos lo tomen, pero que yo sé realmente que delante de Dios yo no estoy todavía bien porque por ahí no he perdonado, porque por ahí siento celos de mis hermanitas por ahí. Eso sería una persona indigna, que no estás limpia delante del Señor. Entonces, yo no puedo salir y tomar la Santa Cena. Yo sé que el Señor está hablando en esta tarde, por eso le digo, no es que todos salen como becerritos a recibir y a tomar, porque como todos salen, yo también voy a salir. No. Y como nadie nos enseña estas cosas, porque nadie nos ha enseñado, entonces, no se puede tomar. Yo tengo que saber realmente, yo Señor no estoy a cuentas contigo, por ahí ayer he mentido. No puedo salir. Por eso el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, dice, a sí mismo. Es lo que les acabo de decir. Eso quiere decir que usted realmente está a cuentas con Dios, no con la persona que la está mirando, porque muchas veces, muchas personas están, como salió mi amiga, yo también voy a salir. ¿Qué dirán? Que no salgo yo a recibir la Santa Cena. Y por el qué dirán, usted lo toma, pero ¿realmente usted está a cuentas con el Señor? Entonces, si no estamos a cuentas, yo no puedo, le repito, recibir la Santa Cena. Yo no la puedo tomar. Hasta que yo esté completamente a cuentas con el Señor. Eso es probarse a sí mismo. Porque cada uno de nosotros sabemos si estamos realmente a cuentas con el Señor o no lo estamos. Acá el Señor nos ha llamado a estar a cuentas con Él. No a cuentas con tus vecinos, no a cuentas con tu prima, no. A cuentas con Él. A cuentas con el Señor. Entonces, antes de que yo participe de esa Santa Cena, yo tengo realmente que analizarme yo misma. Y le repito, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando con el Señor. De qué manera estoy viviendo yo. Y si no estoy a cuentas, pues yo paso, como se dice. Yo no la recibo y no pasa nada. ¿Verdad? Porque el verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Exactamente. Uno mismo trae juicio. Y son juicios espirituales. Porque tú sabes realmente que no estás a cuentas con Él. Y es como decir, te estás burlando del Señor. Por eso dice que el que come y bebe de esa manera, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque no estás discerniendo ese acto, ese momento. Es como que no te estás dando cuenta o no te quieres dar cuenta o no quieres reconocer que no estás bien delante del Señor. Le repito, acá el creyente en Cristo tenemos que vivir esa vida agradándolo a Él, no a los que a mí me rodean, sino a Dios. Yo tengo que agradarlo a Dios en todo, de acuerdo a su palabra. Eso quiere decir discernir, quiere decir que usted perciba realmente ese acto en el cual usted va a recibir, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy a cuentas, le repito, yo no puedo recibir la Santa Cena, porque de lo contrario yo misma estoy trayendo juicios a mi vida, y los juicios que habla aquí son juicios espirituales. Y el verso 30, mire lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Aquí cuando el Señor dice y muchos duermen, se refiere ¿cuánto creyente hay dentro de los templos que duermen? ¿A qué se refiere ahí? Que están muertos, están apagados espiritualmente. Están sin vida. Van y se sientan ahí a escuchar, pero no hay un cambio, no hay una transformación en su vida. Y recuerde que Cristo nos ha llamado a ser transformados, a ser cambiados. Sí o sí usted tiene que dejarse cambiar y transformar. No puede seguir siendo la misma persona. Eso quiere decir, por eso dice, muchos duermen, exactamente.
Van ahí, pero siguen siendo las mismas personas. Y están hasta años dentro del templo, pero siguen siendo las mismas personas. No hay un cambio, no hay una transformación en sus vidas. Y dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Exactamente. La persona realmente que tienes a Cristo y vives conforme a Cristo, esa persona no está enferma, no tienes por qué estar enferma. Recuerda Isaías 53. Él ya llevó en la cruz nuestras enfermedades. Somos sanos, pero para yo poder recibir eso, yo tengo que vivir una vida alineada a nuestro Señor Jesucristo. A mí la enfermedad no puede venir a mi vida, ¿sí? Pero ¿por qué están enfermas esas personas? Hablo de creyentes dentro del templo. ¿Por qué están enfermos? Ay, por acá me duele. Ay, las rodillas, no puedo caminar. ¿Por qué? Porque siguen en esa misma vida que no le agrada al Señor, ¿verdad? Salen a tomar la Santa Cena por tomarla, y ellos mismos están acarreando juicios. Por eso les digo, esto no es un juego. No es un juego, es algo muy íntimo que usted tiene en ese momento. A la hora que uno recibe el pan, es un momento donde usted se conecta con él. Usted está recordando, Señor, tu cuerpo, cómo lo latiguearon. Cuando se toma el vino, igual, que es el zumo de uva. No es un vino con alcohol. El zumo de uva es el que tomamos en las iglesias a nivel del mundo, de los cristianos. Ahí no hay alcohol. Representa lo que Él derramó para podernos justificar, para podernos haber regalado tantos regalos que Él nos ha dado, sin nosotros merecerlos, sin nosotros haber hecho nada. Solamente Él te pide, cree en mí, recíbeme a mí, vive conforme a mi palabra, alíñate a mí, agrádame a mí. Todo eso dice su palabra. Entonces, es que tomemos conciencia, ¿verdad? Y bueno, pues si en ese momento que tocó tomar la Santa Cena, yo no la pude tomar, el resto lo tomó, amén, gloria a Dios. Yo no, porque yo no estaba a cuentas en ese momento. Eso no quiere decir que siempre no lo voy a tomar, sí, porque cada día uno se tiene que alinear. Recuerde que cada día nosotros tenemos fallas, porque somos fallos. Nosotros somos imperfectos, tenemos fallos, tenemos fallas, errores, ¿sí? Pero esos errores tenemos que enmendarlos. Esos errores nosotros tenemos que confesarlos inmediatamente. Son enseñanzas que ya hemos visto pasadas. La palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, nos justifica, nos perdona y nos hace limpios nuevamente para que sigamos caminando. Entonces quiere decir que si yo cometo un error, yo tengo inmediatamente que pedirle perdón al Señor. Yo no puedo seguir mi vida sin haberle dicho, Señor, mira, yo he hecho esto, perdóname. ¿Ve? Entonces es por eso, esa es la diferencia. Esa es la diferencia con las personas que aún no tienen a Cristo en su vida. ¿Cómo viven? Viven condenados. ¿Cómo viven? Viven con culpabilidad. Porque la conciencia les remuerde todos los días. Porque no conocen esto, no conocen al Señor. Pero usted y yo, los creyentes en Él, tenemos esa salida, tenemos esa alternativa que Él nos da, porque Él sabe que nosotros somos imperfectos. Él sabe que nosotros vamos en cualquier momento a cometer un error, pero nos da esa salida. Dice, tú me fallas, confiesa tu pecado. ¿A quién tenemos que confesarle? A Él. A Él. ¿A dónde? Ahí en su casa. Cierre su puerta de su habitación y arrodíllese, porque el arrodillarse es un acto de humildad delante de Él. Y ahí usted le dice lo que ha hecho, lo que ha cometido. Y Él dice que es justo y fiel y nos perdona. Eso quiere decir que ya nos perdonó. Usted sale de su habitación, ya está perdonada, ya no está condenada, no está con esa culpabilidad por lo que hizo o por lo que dijo. Esa alternativa nos ha dado Él. Entonces, pero eso no significa que porque yo tengo esa salida, pues todos los días voy a vivir pecando
Y todos los días le voy a decir, Señor, perdóname. No, tampoco. Porque Él no es un juguete. Él no es un juego. Cada día tenemos que alinearnos. Cada día tenemos que ser mejores. Cada día tenemos que desechar eso ya. Si era yo gritona, pues cada día yo tengo que vencer eso. Ya no puedo estar gritando en mi casa. Ya no. Sino decirle, Señor, ayúdame a no gritar. Y el Señor la va a ayudar. Cuando usted quiera gritar, la va a enmudecer. Y así, de esa manera, Él nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Eso quiere decir que entonces usted ya va mejorando. Usted se va perfeccionando a lo que es Él. Él es perfecto y nos llama a ser perfectos. A que vivamos en esa transparencia delante de Él, en esa sinceridad. Eso quiere decir perfecto. Vivan perfectos como yo soy perfecto, dice su palabra. Eso quiere decir, sé sincera, sé íntegra conmigo. Fallaste, dime. Tienes esa salida. Pero le repito, eso no quiere decir que yo todos los días voy a andar gritando y de ahí, ay Señor, perdóname. No, yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que pedirle a Él que me ayude a ya no gritar o a lo que fuere, porque tenemos diferentes debilidades cada uno. Entonces eso. Tenemos que tener paciencia. Si no tienes paciencia, pídele que te dé paciencia. Porque tenemos que tener paciencia. Él es muy paciente con nosotros, nuestro Dios. Entonces nosotros no podemos ser impacientes. Ya quiero así las cosas rápidas. No. Tienes que alinearte a Él, a ser paciente, a ser mansa. No atolondrada de medio te dicen A y ya tú dijiste hasta la Z. Te desbarataste, fum. No. Pero hay que pedirle, Señor, ayúdame a que mi boca se quede cerradita. No es imposible, todo se puede. Y Él está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que pedirle. Ayúdame, Señor, mira, todavía me salen por ahí las palabras. Soy muy contestadora, no quiero serlo, porque ya no podemos ser así nosotros. Sino ¿qué testimonio estamos dando nosotros? Entonces, eso quiere el Señor, ¿verdad? Y que nosotros recordemos lo que Cristo, lo que Él ha hecho en esa cruz por la humanidad. Para todos, dice la palabra. Pero no todos lo reciben, no todos creen en Él. Y es una pena porque se pierden todos los regalos que Él ya compró en la cruz para nosotros. Amén. Entonces, yo quiero que usted sepa esta tarde que estas son las dos únicas ordenanzas que están en toda la Biblia. Nada más. No existe primera comunión, no existe confirmación. Eso no existe. Eso no es de Dios. Porque aquí en la Biblia no están. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos dejó estas dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena. Y la Santa Cena se toma una vez al mes. No se toma todas las semanas, como ciertas iglesias, que lo toman como un juego. No. La Santa Cena se toma solamente una vez en el mes. Nada más. Y es de acuerdo al templo. Hay templos que lo hacen empezando cada mes, otros lo hacen finalizando el mes. No sé si hay muchos de ustedes que están ya asistiendo a algún templo cristiano evangélico, podrán dar fe de lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? En el templo que yo asisto, se es así. Empezando el mes, se toma la Santa Cena. Y solamente la tomamos los que estamos a cuentas con el Señor. El hermanito, hermanita que no está a cuentas, pues no lo recibe. Porque ya ahorita les acabo de compartir. No es un juego. No es que yo salgo y lo tomo para que todos me vean y para que crean que yo soy santa, pura, inmaculada. No. Si yo no estoy a cuentas con el Señor, no. Es más, en ciertos templos, el pastor dice, si tú no estás a cuentas ahorita con alguien aquí de tu congregación, sal, muévete, anda, pídele perdón. Si es que quieres tomar la Santa Cena. No podemos tomar con cualquier pecado que nosotros tengamos aún dentro, y menos con falta de perdón. El Señor nos ha llamado a perdonarnos cada día. Y Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces
tienes que perdonar 77 veces 7. ¿Qué significa eso? Siempre, todos los días, a cada rato. Si en el día te ofenden 20 veces tienes que perdonar a tu hermano, a tu mamá, a tu primo, a donde estés. Tú no puedes decir quedarte ofendida, no. Eso quiere decir 77 veces 7, es a cada rato. Es siempre. Eso lo ha dicho Jesucristo. Entonces nosotros como sus seguidores, como creyentes en Él, como sus discípulos, tenemos que vivir eso, tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. No podemos estar ofendidas, no podemos estar sin perdonar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta tarde yo sé que ustedes han aprendido. El resto, ustedes dirán, y el resto que nos han enseñado en el caminar de nuestra vida, ¿verdad? Porque yo en ese colegio que estudié, ¿verdad? Católico, religioso, pues yo he hecho la primera comunión, a mí me han bautizado, así que me han echado mi agüita aquí, ¿verdad? He hecho mi primera comunión, mi confirmación, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Verdad? De repente usted está que se pregunta eso. Esos son doctrinas humanas, pero no instituidas por nuestro Dios, ¿sí? Entonces, si yo creo en Cristo, yo soy su seguidora, yo no tengo por qué hacer esas cosas, ni tampoco hacer que mis hijos lo hagan. El Señor nos perdona cuando no sabes, ¿verdad? Pero si tú ya sabes, ¿verdad? Ya sabiendas, bautizas a tus hijos o sigues lo que el colegio te impone, ¿verdad? Recuerde que nosotros no podemos dejarnos influenciar. Nosotros tenemos que influenciar a donde vamos. Entonces, no es que todo el colegio va a hacer la confirmación, entonces mi hijo también tiene que participar. Si tú eres una verdadera hija de Dios, tú no puedes hacer eso, ni puedes permitir que tu hijo participe de eso. Amén. Eso sí es que tú no lo sabías, pero tú ya sabiendo, no se hace, ni tampoco se bautiza tampoco. El bautismo es cuando la persona tiene noción de las cosas, tiene conciencia. Él por su propia voluntad se va a bautizar. Pero nosotros como padres no podemos bautizar a un bebé, que ese bebé no sabe lo que tú estás haciendo con ese niño, con ese bebé o con ese niño. Por eso el bautismo es grande. Y Jesús se bautizó a los 33 años de edad, con juicio, con razón, sin que le impongan nadie. Nuestros padres por lo general nos han impuesto, pero ¿por qué? Por ignorancia, porque no han sabido. ¿Por qué? Porque como así lo hacen todos, así será, ¿no? Así yo también lo hago. No, pero hoy esta tarde usted ya aprendió. Entonces, no, déjelo ahí a su niño. Nosotros los creyentes en Cristo, ¿qué se hace cuando una pareja tuvo su bebé? Se presenta en el templo. Esa pareja va con su bebito y lo presenta delante del altar del Señor, como el nuevo hijo que va a seguir su caminar de Cristo. Eso es lo que se hace. Se presentan a los bebitos, pero no se bautizan, porque el bautizo es cuando esa persona tenga uso de razón, esa persona tenga juicio de sí mismo, se bautiza. Entonces no es como nos han enseñado, que ni bien nacen ya está agua del socorro, hay que echarle, o sea, imagínense cuánta cosa que no es, que no viene de nuestro Dios, ¿verdad? Son errores, ¿verdad? Que se han hecho porque como así es, así debe de ser, y uno sigue esa misma corriente, pero eso no es, ¿no? Se desesperan, ya tiene una semana, hay que bautizarlo. No, ya usted aprendió esta tarde que no es así, es sumersión de agua y sale, ¿verdad? Y hay que ir con una túnica blanca, ¿verdad? Y ahí el pastor sumerge y usted sale a la nueva vida con Cristo, ¿verdad? Yo me bauticé en una piscina, en la primera congregación donde yo empecé a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Me bauticé en una piscina y al año de haberlo recibido a nuestro Señor Jesucristo, así, al año, vino la convicción y me bauticé. Como con 200 personas nos bautizamos. Y hace mucho tiempo atrás. Entonces, porque esa es la convicción que me dio el Espíritu Santo. Amén.
Entonces, yo sé que esta enseñanza ha sido de mucha edificación esta tarde para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí. Ahora simplemente yo nada más recordaba, ¿verdad? El Señor traía a mi mente muchas cosas, muchas memorias, ¿verdad? Y yo le invito a que usted sea firme con las cosas del Señor. Usted permanezca en lo que dice su palabra, no en lo que la puedan influenciar su familia, no. Y pídale que cada día le limpie la mente para que Él pueda por completo entrar en su mente y poder usted ser firme. Recuerde que la palabra de Dios, ¿verdad? No se discute. La palabra de Dios no es para interrogarla, no se cuestiona la palabra de Dios. La palabra de Dios se recibe y se pone por obra, se hace. Yo no puedo cuestionar su palabra, porque si yo la cuestionaría, con mi mente humana no podría entender, ¿verdad? No podría entender. Y siempre estaría, no, pero debería ser así. No, pero yo pienso que debería ser así. Y el otro diría, no, debe ser así. Y nunca acabaríamos. Recuerde que Dios es perfecto, que Dios es el Todopoderoso. Y si Él dejó esto como instrucciones para todos sus hijos creyentes, es porque es lo mejor que Él nos puede haber dado en nuestra vida. Amén. Voy a orar para terminar este tiempo. Cierren sus ojos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor, por esta enseñanza, mi Dios amado, que tú, Señor, en esta tarde, Padre, has hablado a los corazones, bendito Señor. Yo te pido, bendito Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que sigas tú dando, Señor, Señor, de tu palabra, que seas tú, Señor, despejando las mentes, Padre, para que ellas puedan entender, amado Dios, tu palabra, que no cuestionen, bendito Señor, sino que desarraiguen, aleluya, de sus vidas, Señor, todo, Señor, toda costumbre, todo pensamiento, bendito Dios, arraigado, incorrecto en sus vidas, amado Dios. Gracias te doy por cada vida, Señor, de esta tarde, Dios. Yo te pido que sigas tú haciendo esta obra maravillosa, mi Dios amado. Espíritu Santo, eres tú, bendito Dios, el que te mueves, Padre, con poder. Eres tú, Señor, el que vas a dar ese convencimiento, Señor, a tus hijos, bendito Dios. Gracias te doy por esta tarde, Señor, por mi vida, bendito Dios, por ese compromiso, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi vida, en este caminar contigo, bendito Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo acompañen a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.